Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Ya sé que te va a extrañar que ponga como título de este evangelio Jesús el alpinista y sus compañeros. Y digo así porque el evangelio empieza diciéndonos mientras Jesús subía a la montaña. Y si se trata de alpinismo, quiero recordar la historia de aquellos dos alpinistas. Eran maestros los dos. Y se propusieron hacer un viaje y estos dos, cada uno tenía su propia mentalidad. Así es de que uno de ellos pues eligió a todos los que quería como compañeros en su aventura de alpinismo y eligió a gente experta porque él mismo decía, no quiero andar lidiando con niños. Por consiguiente, hizo su equipo, se propusieron llegar a la cima de la montaña por la parte más escabrosa que tenía la montaña, todo bastante difícil. El otro maestro, con otra mentalidad, por supuesto, eligió gente que no era inexperta, pero que simplemente tenían el alpinismo como hobby. Eligió gente entusiasta, alegre, joven, aunque menos experta que el otro compañero. Y se fueron a la parte más cercana en que el otro también, maestro, hacía su aventura. Por tanto, en algún momento se vieron. Y en ese momento que se vieron, se cruzaron unas cuantas palabras. Los dos maestros, los dos expertos en alpinismo. El experto que eligió a expertos volvió a repetir la frase: mira, yo he elegido a todo este grupo porque no quiero andar lidiando con niños. Y el otro compañero maestro que había elegido a gente pues entusiasta, joven, que no tenía, como digo, grande experiencia, pero tenía el valor, el entusiasmo y sobre todo pues les gustaba el alpinismo, aunque no fueran tan expertos. Este maestro respondió: mira, realmente, como tú dices, no me gusta lidiar con niños, parece que me estás diciendo a mí que eso fue lo que yo elegí, niños. Pero te voy a decir una cosa, a mí me gusta más lidiar con niños porque las aventuras que hago de alpinismo, lidiando con gente que no es tan experta y maestra, se aprende mucho y sobre todo se vive con entusiasmo. Se aprende mucho y se vive con entusiasmo. Esa frase sonó en el maestro que había elegido a expertos en alpinismo como un martillazo que iba a ir repitiéndose a manera de eco en su conciencia. Y así, ahí quedó. Pues en el caso de este evangelio, suena esa frase como parecida, porque te voy a decir que Jesús sí le hace al alpinismo, en cierta manera. Dice, en aquel tiempo Jesús, mientras subía a la montaña, llamó a los que él quiso. Mientras subía a la montaña. ¿Se trata de que Jesús está eligiendo a expertos en alpinismo? ¿O de qué se trata? Es como extraño, ¿verdad? Mientras Jesús subía a la montaña, o sea que Jesús subiendo a la montaña fue la forma como eligió a sus apóstoles. Por tanto, subiendo a la montaña fue encontrándolos, porque entre los que encontraba subiendo a la montaña eran todos unos expertos en alpinismo, o los otros simplemente pues que vivían el alpinismo como hobby. ¿O qué quiere decir el evangelio cuando nos habla mientras Jesús subía a la montaña? Primero voy a decirte que parece como si Jesús disfrutara el alpinismo, y sin embargo el evangelio nos está dando un mensaje. Mientras Jesús subía a la montaña, es decir, la vida entera de Jesús era como una subida a la montaña, hasta que terminó precisamente subido a la montaña y en la montaña subido a la cruz. Ese fue el camino de Jesús. Así era. Y mientras subía a la montaña, fue eligiendo a sus discípulos, es decir, en el camino
hacia la meta de la montaña y de la cruz, fue eligiendo a sus discípulos. Así es de que no hablamos entonces de una montaña en el sentido de alpinismo, sino que hablamos de una montaña en el sentido de misión. Cuando tú también vas como Jesús, porque todos de alguna manera al mismo estilo de Jesús vamos caminando, es decir, vamos hacia nuestra montaña, hacia nuestra misión. En ese camino, mientras vamos hacia la misión, también Dios se fija en nosotros y nos elige, a ti y a mí. ¿No te gustaría ser elegido por Jesús? Y te digo que no necesariamente cuando Jesús elige es que quiere elegir simplemente a los apóstoles. También elige a muchos y te está pensando a ti como otro más de sus elegidos. Como me pensó a mí, como piensa con todos. La historia vuelve a repetirse. Jesús sigue subiendo la montaña y en el camino va eligiendo a los que Él quiere. Entonces, ¿es que Jesús es un caprichoso y a los que Él quiere elige? ¿O elige a los que Él ama? ¿Y a quién es a quien ama Jesús? A todos. Tú eres también uno de los que está en la mirada de Dios. Todos. Porque mira el Evangelio y nada más piensa en aquella frase: la oveja número 100 es la preferida de Dios. Piensa entonces tú que a veces eres o te consideras pecador, empedernido, sí. Piensa, sí, todo lo contrario de lo que estás pensando. Tú crees muchas veces que tú no eres elegido de Dios, que tú estás como rechazado de Dios, y sin embargo tú eres el más querido de Dios. Por eso, mientras Jesús va subiendo hacia la cruz, también está pensando en ti. Precisamente está pensando en ti, mientras Jesús está ejerciendo y cumpliendo su misión, camino de llegar a la cruz. Eres tú el objetivo, eres tú la razón de ser de ese camino. Así es de que alégrate conmigo, porque tú también eres de los elegidos del Señor. Es más, el preferido por ser, también como te consideras tú, el más pecador. Cuanto más pecador, más preferido. Según aquello de San Pablo que dice, donde abundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia, que es como decir, donde el pecado es más grande, ahí es donde Dios está más cerca. Entonces Jesús, que piensa en ti y que te elige, ya vemos la libertad con que Dios se siente para elegir porque nos ama. Ya vemos que Dios piensa en ti precisamente porque tú eres amado, la persona amada. ¿Y para qué te elige? Para que te quedes con Él. Para que te quedes con Él. Me viene a la mente el recuerdo del pasaje de los discípulos de Maús. Precisamente Jesús les va acompañando y hace como que es peregrino, y va en el camino con ellos, y les va explicando las Escrituras, y les va diciendo la necesidad de que Jesús tenía de subir a la montaña y terminar donde terminó, crucificado, y les iba calentando el corazón mientras les explicaba estas cosas. Y cuando ya ellos se sintieron que el corazón estaba calentado suficiente, tuvieron la frase maravillosa de decirle a Jesús: quédate con nosotros porque se hace tarde. Pues aquí es al revés. Sí, aquí es al revés. Nosotros no le estamos diciendo a Jesús: quédate con nosotros porque se hace tarde. Es Jesús el que nos está diciendo: yo he venido aquí para que ustedes se queden conmigo antes de que ustedes me digan que se hace tarde. Yo no quiero que se haga tarde. No quiero que en el atardecer de tu vida tú tengas que decir: yo no estoy contigo, ni tampoco tú estás conmigo. Sino al revés, que en el atardecer de tu vida tú puedas decir: el Señor siempre ha estado conmigo, aunque yo muchas veces no he estado con Él. Por eso es interesante que al sentir que Dios te elige mientras vas subiendo la montaña, tú sientas y experimentes y te maravilles y goces del quedarte con Él. Quedarte con Él. ¿Tú sabes lo que significa que el Señor te invita para quedarte con Él? Es decir, te invita para que seas de sus compañeros, de sus queridos, de sus allegados, de sus estimados, de sus... ¿qué te voy a decir? De sus más fervientes seguidores. Y después Jesús dice: ¿para qué también los elige? No solo para que estén con Él, y para que se les caliente el alma, y para que descubran la riqueza de lo que es Dios, y para que hagan la experiencia de Dios y de su amor maravilloso,
sino para que después vayan a predicar. Esa es una visión maravillosa. Tú y yo, aunque no seamos sacerdotes, estamos llamados a predicar. Aunque nuestra palabra no sea tan exitosa, aunque no tengamos palabra, como decimos muchas veces, sin embargo es Dios el que habla a través de nosotros. Aunque nosotros seamos tan callados, tan silenciosos, a través de nuestro rostro y de nuestra alegría y de nuestro testimonio, es como vamos predicando. ¿Cuántas veces hace más un silencio de caridad que no 1000 palabras que quieren expresar cariño y lo que hacen es destruir? Por eso, bien decía este maestro de alpinismo, que se aprende mucho y se vive con entusiasmo cuando no se elige a maestros en alpinismo como compañeros. Jesús no eligió a maestros en alpinismo. Jesús quiso formar a maestros en alpinismo, es decir, a maestros capaces de ir luchando, capaces de ir subiendo la montaña de cada día hasta llegar donde nos toca nuestra misión y vivirla a fondo, predicar, y también no solo predicar, sino sanar. Es decir, tener el poder, como dice él, les quiero dar el poder de expulsar a los demonios, les quiero dar el poder de rezar para que los demonios se aparten, les quiero dar el poder para que ustedes recen y de ustedes mismos se aparten los demonios. Cuánta maravilla y gracia de Dios se experimenta cuando se está con él. Por eso, los discípulos, una vez que fueron elegidos, respondieron con toda libertad. Iban a ser compañeros de Jesús. ¿Cómo no responder libremente? ¿Y por qué fueron tan rápidos en responder? Me hago esta pregunta. Si a veces nosotros somos tan reticentes, tan negados, tan tapados y nos cuesta responder y vamos pasando en años y vamos ahí arrastrándonos y no le damos nuestra respuesta a Dios, y los discípulos fueron bien rápidos. ¿Qué vieron en Jesús? ¿Un alpinista profesional? ¿O qué vieron en Jesús? ¿Que la montaña era atractiva y era bueno seguir a Jesús por la montaña? ¿Porque la montaña traía y se veía que iba a traer muchos beneficios? ¿O por qué fue que siguieron a Jesús tan rápido? A mí me parece que ni la montaña tuvo que ver, porque ni veían a dónde les llevaría la montaña. Y si hubieran visto que era hacia la cruz, menos hubieran ido. ¿Qué fue lo que les llamó la atención de Jesús? A mí me parece que nada más su maravillosa personalidad tan convincente por la alegría y el entusiasmo con que él vivía. No era un maestro presumido que solo quería a expertos, y también ellos presumidos. Era un maestro, alpinista él, sí, que quería gozar, sí, como el maestro que eligió a compañeros que no son tan expertos, pero como dijo se aprende mucho y se vive con entusiasmo cuando alguien que nos sigue o que quiere seguirnos es joven y entusiasta, no importa que no sepa, pero quiere aprender. Tú no sabes de amar a Dios, tampoco lo sé yo, pero cuánto se aprende cuando se está con el Señor. Y el Señor quiere enseñarte a que ames de verdad, a que le acompañes, a que estés con Él, a que le sigas, a que seas su compañero, a que lo prediques, y después, ¿por qué no? Si es necesario y si hace falta, pues también que sanes tú y que sanes a otros. Tu nombre, así es de que ponlo como otro más de los alpinistas que quisieron seguir a Jesús. Aunque no tan experto, pero por lo menos eso sí, dichoso, entusiasta y joven, porque joven es el corazón con que amas. Y a Dios solo le siguen los que quieren aprender a amar. Amén.